El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa. Es la manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Por lo tanto, el estado de flujo de efectivo informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Entre sus objetivos más esenciales se encuentran: 1. Proporcionar información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayuden a las operaciones de la empresa. 2. Brindar información acerca de los rubros y/o actividades en que se ha gastado el efectivo disponible. 3. Reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. 4. Determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas. 5. Ayudar a la toma de decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando exista un excedente de efectivo disponible. De forma más simple, su finalidad es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de efectivo que tiene la empresa. Este estado financiero, en conjunto con el balance general y el estado de resultados, nos ofrece una panorámica muy completa de lo que está ocurriendo en el negocio. Métodos para calcular el estado de flujos de efectivo. Para la formulación del estado de flujos de efectivo se utiliza el método directo y el método indirecto. El método directo se formula ordenando los cobros y pagos con base en las categorías principales a las que éstas pertenecen. Con este método, las magnitudes derivadas de las distintas categorías se representan por su importe bruto. Este estado de flujo de efectivo con el método directo se crea a partir de dos fuentes de información. La primera es sobre los registros contables sobre las cuentas de efectivo y de efectivo equivalente. Y la segunda fuente son las correlaciones entre ventas, costo de ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras partidas del estado de resultado. Todo ello siempre y cuando no provengan de actividades de inversiones o de financiamiento. Método indirecto. A diferencia del método directo, el método indirecto utiliza los ingresos netos como referencia. Con el método indirecto, una vez determinado el beneficio neto de un periodo concreto, se suman o se restan las variaciones de las cuentas de activo y pasivo para calcular lo que se conoce como flujo de efectivo implícito. Estos cambios en las cuentas de activo o pasivo se presentan como transacciones no monetarias, como la depreciación o amortización. Existen diferencias entre el método directo e indirecto. La principal diferencia entre ambos es que el método directo presenta los movimientos de efectivo ordenado en relación a las categorías principales de pagos y cobros, por lo cual tenemos actividades de operación, inversión y financiamiento. Por otro lado, el método indirecto presenta los movimientos de efectivo con un ajuste en la utilidad o pérdida, considerando los importes de las cuentas que no requieren efectivo, pero que de alguna manera influyen en la capacidad de la empresa para realizar sus pagos. Un ejemplo de estos son las pérdidas cambiarias o la depreciación de activos. Estas son las corrientes de efectivo, los cuales son cobros y pagos derivados de la actividad principal de la empresa, con la cual se generan ingresos y gastos. En segundo lugar está derivado de actividades de financiación. Estos son los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades financieras, así como los pagos realizados por la amortización o devolución de los mismos. También entran dentro de esas categorías los pagos a los accionistas en forma de dividendos. Por último está el derivado de las actividades de inversión, que son los pagos derivados de la adquisición de actos no corrientes, es decir, la inmovilizado intangible, materiales, inversiones inmobiliarias, así como los cobros derivados de enajericización.
Realizaremos un ejemplo de flujo de efectivo. Lo primero que hay que hacer es poner los datos de la empresa, incluyendo el año y qué tipo de estado es. Para realizarlo es necesario tener la información del estado de resultado y los estados de situación financiera de 2 años consecutivos para poder determinar cuánto efectivo ha generado la empresa y a qué lo ha asignado durante un periodo de tiempo dado. Este estado financiero se divide en 3 secciones: son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación se realizan estudiando las variaciones del activo circulante, el pasivo circulante y el estado de resultados. Las actividades de operación comienzan con las utilidades de la empresa, que serán 1.050 millones. Luego se suma el monto de la depreciación, que es igual a 1.050 millones. Esto es debido a que este gasto de la depreciación no representa una salida de efectivo. Cuando calculamos la depreciación neta en el estado de resultados se deduce la depreciación, pero la depreciación no es un gasto real y el efecto es por lo que cuando queremos determinar la cantidad de efectivo que ha generado la empresa se suma a la utilidad neta. Después, el cambio en el activo circulante. Las inversiones temporales aumentaron 175 millones de pesos durante el 2018. En el 2017 el saldo era de 525 millones de pesos y en el 2018 100 millones. Esto quiere decir que aumentó 175 millones y esto refleja una salida de efectivo para la empresa. Por eso en el estado de flujo se representa con un signo de menos. En general, cuando el activo aumenta, el efecto en el flujo de efectivo será negativo y por lo contrario, si disminuye, es positivo. Las cuentas por cobrar pasan de 2.100 millones a 2.450 millones, lo que implica un aumento de 350 millones, lo cual es negativo. La cuenta de inventarios pasa de 1.750 millones a 2.170 millones, lo cual es un aumento de 420 millones, que se representa con un signo negativo. En el pasivo circulante es todo lo contrario. Estábamos haciendo con las cuentas de activo. Cuando aumentan, el efecto del flujo de caja es positivo y si disminuye, una cuenta del pasivo baja el flujo de caja, es decir, que se registra como negativo. Las cuentas por pagar pasaron de 700 millones en el 2017 a 875 millones en el 2018, por lo que aumenta 175 millones, a los cuales incrementa en el flujo de caja. Los giros por pagar aumentaron 350 millones. Los pasivos acumulados por pagar aumentaron otros 350 millones. Con estas cuentas se determina el efectivo proveniente de las operaciones. Se suma 1.050 más 1.050 menos 175 menos 350 menos 420 más 175 más 350 más 350, lo cual nos da un resultado de 2.030 millones de pesos.
en el efectivo proveniente de las operaciones. En el segundo grupo de las actividades están las actividades de inversión. Para calcularlas se utilizan los activos fijos de la empresa. Se observa que hubo un incremento de 700 millones en la cuenta de maquinaria y equipo, por lo que en efecto en el flujo del efectivo es negativo. La depreciación acumulada no se considera, ya que se incluyó en las actividades de operación. En la cuenta de terrenos no hubo variación, así que tenemos el efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos va a ser igual a 700 millones. Finalmente se calculan las actividades de financiamiento. Se analizan con el rubro de pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales. En el caso de nuestra empresa se registró un incremento en su deuda a largo plazo de 525 millones, por lo cual lo sumamos al flujo de efectivo. Ahora, el capital social y el superávit de la empresa no experimentaron variación, por lo tanto no impacta el flujo de efectivo. Sin embargo, si hubieran aumentado, se sumaría la variación del flujo del efectivo, de lo contrario se restaría. Las empresas suelen otorgar dividendos a los accionistas cuando se tienen utilidades. Lo que no se reparte pertenece a la empresa en forma de utilidades retenidas, así como para calcular los dividendos del año 2018 se aplica la siguiente ecuación. Los dividendos del 2018 van a ser igual a la utilidad retenida del 2017 menos la utilidad retenida del 2018 más la utilidad neta del 2018. Se sustituyen valores, en el cual tenemos que los dividendos del 2018 van a ser igual a 2.100 millones menos 1.750 millones más 1.050 millones, dando como resultado 1.400 millones, que estos son los dividendos del 2018, poniéndolo como negativo en el flujo. Así que tenemos que el flujo proveniente del financiamiento es igual a menos 875 millones. Se realizan las operaciones 2.030 millones menos 700 millones menos 875 millones, dándonos como resultado 455 millones. Este es el flujo de efectivo neto. Para comprobarlo, se suma el efectivo al inicio del periodo y esta suma tiene que dar el efectivo final del periodo. Sería 455 millones menos 175 millones, dando como resultado 630 millones, el cual coincide y es correcto. Este estado financiero tiene segregaciones muy específicas, como son las utilidades para fines generales o específicos, traspasos a las reservas de capital, así como las cantidades que se encuentran disponibles de las utilidades para ser repartidas en forma de dividendos. Se entiende por capital contable que es la diferencia que existe entre el capital activo y el pasivo. El estado de cambios en el capital contable es el que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios y accionistas, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable. Algunas de sus características más importantes son: estado financiero dinámico, porque comprende un periodo y la importancia de este estado está en el interés que el accionista, socio o propietario de una empresa tiene que conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio en la proporción que le corresponda en un ejercicio social o en un periodo. Este estado debe contar con alguna cierta estructura como la es saldo inicial por el capital contable, ajustes por aplicación por cambios contables y corrección de errores, saldos iniciales ajustados,
movimiento de propietarios, movimiento de reservas, resultado integral y saldos iniciales del capital contable. Bien, en esta ocasión les mostraré cómo elaborar el estado de cambios en el capital contable. Aquí tenemos los movimientos del año, que es el pago de dividendos por 260,000 pesos. Se hizo una aportación por 30,000 pesos sin actas de asamblea, por lo cual es una aportación para futuros aumentos. Y también la utilidad del ejercicio, que fue de 70,000 pesos. Vamos a presentarlo por el año 2019 y 2020. Para llenar el año 2019 realmente solo se requiere de las cifras iniciales, las cifras finales del 2020, por lo que vamos a recurrir al balance general y vamos a empezar con el llenado del el capital social. Es de 50,000 pesos en el año 2019, por lo que ponemos aquí en el saldo al 1 de enero del 2019, ponemos las aportaciones. Aquí no hubo, entonces va a cero, y las utilidades que se tenían hasta el año de 2019, que son de 480,000 pesos, y ponemos la utilidad neta del 2019 que se generó con ese ejercicio, por lo que es la utilidad del ejercicio de 130,000 pesos. Aquí me falta esta suma, y como puedes ver me dan los 660,000 pesos. Me tienen que dar horizontalmente y verticalmente. Si yo sumo estos 530 más estos 130 me da 660, y si sumo estos 610 de las unidades más los 50 del capital contable, capital social, aquí hay un error, capital social, me dan los 660,000 pesos. Ahora, para llenar el año 2020 vamos a recurrir a la utilidad neta que se generó en este año, que es de 70,000 pesos. Aquí tengo un rubro llamado dividendos pagados, lo cual en esta nota me dice que es de 260,000 pesos, por lo que aquí lo coloco como una cantidad negativa, menos 260,000 pesos. Y las aportaciones para futuros aumentos, aquí sí hay que fueron de 30,000 pesos, y como puedes ver, de igual forma me suman 500,000 horizontalmente y verticalmente. Y pues básicamente, para comprobar que estoy correcto, tengo que comparar el total del capital contable, lo que son los 660 del año 2019, coinciden con el balance, y estos 500,000 coinciden también con el balance del año 2020.